Ahí Ahí está. Esto anuncia y va. dice, ahora sí, que el invitado del día de hoy, el diputado por el Partido Socialista, Esteban Paulón, está aquí en el estudio de radio de la Red Rosario en Onda Verde, que hace una semana atrás se vivió una jornada de concientización, creo que es hasta histórica en cierto punto, de una provocación Ujú. y que, bueno, vos sos un laburante, un militante de tantos años, contanos un poco tu sensación. No, lo que vos decís, una marcha, primero, obviamente, una respuesta de la sociedad democrática, sin bandera política, a una agresión y a un insulto de parte del presidente de la Nación, que en ese discurso de Davos cae en una generalización tremendamente injusta y temeraria, planteando, aunque no lo dice expresamente, dando a entender que todas las personas homosexuales somos pedófilas. Habla en términos muy violentos, muy peyorativos del colectivo trans, de sus familias, de las mujeres, desconoce la desigualdad de género, la violencia que sufren las mujeres especialmente. Y la verdad es que, nada, creo que la sociedad argentina salió a la calle masivamente. Mirá, durante la semana, como yo era uno de los convocantes a la marcha, hice muchas notas de televisión, de radio. En alguna radio me decían, bueno, pero van a marchar como ya, no va la cámpora y vos sos socialista, ¿cómo vas a ir ahí? Yo decía, bueno, hay que marchar, hay que marchar. Y la verdad que fue la respuesta de la comunidad tan importante y tan masiva que se diluyó eso. Nadie, no sabemos ni si fue o no fue Moyano. Yo creo que no fue. Y que nunca iba a ir, que fue Sí, parte de los argumentos del gobierno intentando desacreditar la marcha. Pero la verdad es que lo que fue una marcha, yo marché con Mónica Fein en Buenos Aires, estuvimos en la marcha nacional allá, sí, eran decenas de miles de sí, personas saliendo de las bocas de los subtes, o sea, gente que autoconvocada llegó hasta ahí. Por supuesto, una marcha en paz, acá en Rosario, más de bien, 50.000 personas, una marcha muy grande, hacía rato que no se veía una marcha tan grande acá. Y después uno diría, bueno, la pregunta del domingo, del lunes, del martes era, bueno, ¿cómo pensás que va a reaccionar el gobierno? Y uno hubiera pensado que el gobierno iba a plantear alguna actitud de, bueno, diluir el tema. Este no es un gobierno que retroceda, pero diluir el tema, no hablar más. Y la verdad que nos encontramos el miércoles con una escalada de la agresión grave, sobre todo porque ahí el gobierno se la agarra con el eslabón más débil de la cadena social, que es a su vez el eslabón más débil de nuestro colectivo, que son los niños y las niñas trans, que después de décadas de olvido, de abandono, de exclusión, de violencia, recién hoy están por primera vez en un contexto en el cual, eh, fruto del acompañamiento de padres y madres, también esto a partir de una sociedad más abierta, masivamente están teniendo una alternativa a lo que fue históricamente su historia, ¿no? La esquina, la calle, la droga, el VIH, la violencia, el trabajo sexual. Y cuando tenés una generación que fruto de ese acompañamiento está salvando sus vidas y cambiando el trayecto de sus vidas, y hoy tenemos muchos chicos y chicas trans adolescentes en la universidad, en los trabajos, en las escuelas, bueno, la verdad que un ataque de ese tipo, sí, desproporcionado, son 2.000 aproximadamente los niños y niñas trans que hay en Argentina, todo el poder del Estado, todo el aparato del Estado, del presidente para abajo, demonizando esto, se sumó en las últimas horas el expresidente Mauricio Macri, insólitamente, una persona que debiera estar ya fuera de la política porque cumplió su ciclo, pero bueno, sale a opinar de este tema, de temas sí. que no saben, que no conocen, con el que no Eso, tuvieron ni siquiera ¿viste? contacto humano, ¿no? Por eso a mí me generó mucha bronca. El miércoles estaba muy enojado, algunos de colegas tuyos me llamaron para ver cómo veía, si creía qué pasaba con esa medida, qué impacto tenía. Creo que si guardamos los audios y los publicamos, hacemos una ensalada de puteadas, porque la verdad que estaba muy enojado, muy indignado. Pues no termino de entender la crueldad, el nivel de crueldad, ¿no? Y bueno, el jueves en el recinto, en la cámara, sentí que era un momento para plantear algo, sobre todo siendo parte del colectivo, pero también con la necesidad de darle un mensaje a todas esas familias de que no están solas y de que vamos a estar ahí para alzar la voz. Aunque seamos minoría, Vos, vamos a alzar la vos voz. sabés que lo escuché, tu exposición en diputado. No sé, o sea, desde mi parte no le puedo agregar ni una palabra porque adhiero en cada una, hasta de las comas, de lo que expusiste, de lo que pusiste sobre el tapete.
realmente es totalmente, sos tan claro y de una lucha. A mí me emocionó escucharlo en el momento que lo hice y quiero ver si lo podemos reproducir con la gente de Onda Verde, ¿va? Presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco. Y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina, porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes, como pretende el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes. Y quiero decirle, señor presidente, para terminar, que tengo esta bandera del colectivo travesti trans hoy acá, porque sin lugar a dudas, el gobierno, Santiago Caputo, los asesores, se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones. Y ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene de 5 años trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública. Pero ¿sabe sí lo que hay? Una operación de odio y demonización del colectivo travesti trans, del colectivo más vulnerable de nuestra sociedad. Lo eligen, lo eligen para señalarlo, porque es el eslabón más débil, porque no se hacen los guapos con las grandes mayorías de la sociedad, porque van contra los más débiles. Le puedo decir, señor presidente, y es mi experiencia desde el año 2016 en la gestión pública en la provincia de Santa Fe, que la única posibilidad que tiene el colectivo travesti trans de salir del olvido, del abandono y de la exclusión es con el acompañamiento de las familias. Claro. Y esta amenaza que hizo el presidente Javier Milei en Davos, de que los padres y equipos que acompañan a las infancias trans van a ser juzgadas como por los peores crímenes contra la humanidad. Y este ataque directo a la comunidad travesti trans de ayer del presidente Javier Milei con la firma de varios de sus ministros es un golpe a las familias que amorosamente y por primera vez en nuestra historia acompañan masivamente esas infancias y adolescencias que hoy tienen proyecto de vida, que hoy se miran a un espejo y se sienten conformes con lo que ven, que hoy están en las universidades, que ya no ven un destino de muerte temprana, un destino de trabajo sexual, un destino de violencia, un destino de coima policial al que nuestra sociedad les ha condenado. Esta bandera acá les dice, no están solos, solas, soles, a pesar del silencio atronador de muchos de los legisladores que están en esta Cámara. Y decirle a esas familias que vamos a defender cada derecho conquistado, que no vamos a dar ni un paso atrás, que la sociedad democrática argentina, que es mayoritaria, quiere vivir en libertad, la verdadera libertad, no la que ustedes vaciaron de contenido, la libertad de ser quien uno es, la libertad de amar a quien amamos, la libertad de vivir en un país grande que se desarrolle pero que tenga lugar para todas, para todos y para todos. Gracias, señor presidente. Ah, no, Esteban, brillante. No sé si te salió del alma, del Me corazón, salió de las del... entrañas, no, no preparo porque soy muy malo leyendo, no No, porque no sepa leer, sí, porque uno se acartona y siente que quizá está leyendo algo y que diría otras cosas, entonces en general voy espontáneamente al recinto, sí pienso previamente, hay cosas que hubiera mm, querido decir, que ahora digo, uy, me faltó decir tal o claro, cual cosa, hay cosas que no pensaba decir y no me salieron, lo del maricón me salió, en un está momento buenísimo. sentí nada, muy del corazón, sobre todo por años de haber trabajado y de Sí, trabajar junto a esas familias, ver lo que le cambia la vida a un nene, una nena que en lugar de ser excluido de su hogar, es contenido en su hogar. Bueno, vos lo sabés sí, como docente, los chicos, las chicas que están en las escuelas, que se integran, yo tengo el hijo adolescente de un matrimonio muy amigo, hace deporte, va al club, tiene sus amigos, toca la guitarra, está en la escuela secundaria, es feliz, y su familia es feliz de acompañarlo, bueno. Y la verdad es que desde afuera se ve muy fácil tomar una medida que, como decía yo en el discurso, no va a tener ningún efecto práctico porque la ley de identidad de género se lee armónicamente con otra legislación argentina y ningún niño va a dejar de acceder a sus derechos, pero sí, obviamente, al ponernos como un blanco móvil, el presidente ha definido al colectivo LGBTI más como un blanco móvil, nos pone en una situación de indefensión y de violencia terrible. Vos decías de las muertes jóvenes, de la coima policial y de la prostitución, en la cual Ujú. muchas chicas
tienen que acceder Así es. porque falta la posibilidad laboral, faltaba la posibilidad, y hoy un poco, pero está cambiando, digo, un poco Sí, esto claro, de los lugares de total. trabajo, de las universidades, digamos, yo recuerdo cuando el colectivo trans vino al programa, una chica del colectivo trans vino al programa y contaba que no pasaban los 30 y pico de Claro, años, porque la mataban. sí. Sí, sí, muerte violenta, muerte por VIH, muerte por no acceder a los servicios de salud. Obviamente ahí tenía 5 minutos y cuando suena la segunda campana se te terminó el tiempo, así que me extendí unos segunditos, pero la verdad es que hasta el año, yo digo, el colectivo LGBTIQ+ es el colectivo que más tarde se incorporó a la democracia en Argentina. Hasta el año 2010, yo soy tercer hijo varón de 4 hermanos varones, yo no tenía los mismos derechos que mis hermanos. Yo estaba en pareja, mi pareja era visible en mi casa, mi familia, por suerte, nunca tuvo ningún problema con eso. Fue nada, mi vida de pareja era como la de cualquiera de mis hermanos. Ahora no podía casarme y dos de mis hermanos decidieron casarse y lo hicieron. Uno decidió no casarse y vive sin casarse, pero yo no podía. No podía elegir si quería o no casarme, si quería convivir o quería estar unido en matrimonio con mi pareja. Y el colectivo travesti trans recién en el año 2012 recuperó la identidad y el DNI. ¿Y qué pasa con eso? Vos sin DNI no existís para el Estado, sos invisible. Entonces no accedes a los servicios de salud, no accedes al respeto, obviamente, de la dignidad policial, no salís de día a la calle, Mm. porque cómo te van a tratar, cómo te van a atender, cómo te van a llamar. Entonces, todo ese proceso de tanto tiempo, hoy recién se está reconstruyendo. Y en 12 años que pasaron de la ley de identidad, recién hoy tenemos una primera generación travesti trans que hoy las más grandes y los más grandes tendrán 19, 20, 21, 22 años, que son los primeros, las primeras que, fruto de esa ley, de la visibilidad del colectivo y de una sociedad que cambia y que se va abriendo, bueno, encuentran otras posibilidades y oportunidades en la sociedad. Pero esos procesos llevan tiempo, no son para todas las personas, no todas las familias lo aceptan, y si uno ve que desde la legitimidad del poder, con la hegemonía que tiene el discurso del poder, se plantean estas cuestiones, imagínate que es muy, muy difícil eh, seguir la vida, ¿no? Plantear cómo Uno seguir. con el transcurrir de los años, yo tengo 56 y he visto el proceso desde que se los dejaba de lado, se los cargaba, o sea, se les hacía bullying, se los agredía, simplemente por la condición de ser Ujú. homosexual, a los pibes de mi barrio. Te lo Sí, digo así, a obvio. los pibes, Sí, sí, las obvio. pibas no veíamos, o no se dan a conocer a lo mejor tanto en aquellas épocas, te digo, qué sé yo, 45 años atrás. Eh, y vi un transcurrir, y a mí me preocupa un poco mi generación que aún todavía no se ha deconstruido o que todavía no cambió esa mirada. Me preocupa hasta en mi barra de amigos. Ujú. Eh, pero tengo tanta confianza en las generaciones que vienen de Obvio. jóvenes, de chicas y chicos que tienen otra cabeza, digamos, vos cómo que desde adentro ha vivido el proceso desde niño, digamos, y esta transformación en las generaciones, ¿cómo la Sí, vivís? no, es contradictorio porque muchos chicos jóvenes votaron a Milei, ¿no? Digo, Y así. sí, no, fue un fenómeno, yo lo veo en mis sobrinos, que no lo votaron obviamente porque en casa Ok. tenemos otros valores y hay otras ideas políticas, pero la verdad es que para ellos es un personaje, sobre todo para los más chiquitos, Mm. personaje excéntrico, llamativo. Uno de mis sobrinos es que se deja el pelo largo porque quiere que se le enrule así o se le mezcle como lo tiene Como el león. Milei, como el león. Digo, un personaje llamativo, entonces muchas veces por simpatía o por verlo en las redes sociales, por verlo en Ujú. TikTok, de golpe aparece este personaje Milei como un personaje popular en los jóvenes que llevan una agenda totalmente disociada de la que plantea Milei. No que no haya jóvenes, porque por supuesto No también piensan, ¿eh? que no lo piensen, ¿eh? Pero creo que la mayoría de la sociedad se ha habituado a convivir y coexistir con la diversidad. Digo, por eso también hay un discurso disciplinador y esta idea de francos de entre cuatro paredes hagan lo que quieran, porque básicamente esa operación implica que no seamos visibles. Y si no somos visibles, la sociedad no nos conoce. Y si no nos conoce, nos sigue teniendo odio, miedo, temor, rechazo, etcétera. Uno lo ve, que yo en mi casamiento, yo me casé en el año 2014,
en mi casamiento estaban casi todos mis sobrinos, creo que el único, Luca, el más chiquitito, que vive en España, no había nacido, eh, no, no, porque no tiene 10 años Luca, así que no, no había nacido. Y Sara tampoco, los dos más chiquitos de mis sobrinos no habían nacido. Los otros cuatro sobrinos que tengo habían nacido, estaban los hijos de mis primos. Digo, nada, para mi sobrino El casamiento del tío. y es parte de la Seguro. habitualidad, porque en cualquier lugar estamos los dos tíos y los que son más adolescentes. Por supuesto que en algún momento en la escuela, en algún lado, sobre todo los que son de acá de Rosario, yo por la visibilidad Mm, que tengo en la ciudad, a veces, viste, che, ese no era tu tío, estaba en la televisión y hablaba de qué, y tu tío es maricón, tu tío es puto, tu tío... Bueno, entonces ellos venir a preguntar, tío, me dijeron tal cosa, me dijeron tal otra, pero ellos lo viven como algo de lo habitual y lo mismo pasa con digo, mi sobrino, hijo de mis amigos, que mm, lo siento como un sobrino, Isaac, que va a la escuela, para sus compañeros, expresó su identidad de género y transicionó en séptimo grado, sexto grado, séptimo grado. Nada, los chicos, ninguno tuvo problema en que vaya al baño con los nenes, sí, sí, sí. ninguno tuvo problema de incorporarlo en los juegos de varones, él ya era más amigo de los varones, obviamente se sentía más en confianza en ese Sí, contexto que con las mujeres sé yo, ¿viste? Toda esa gente escucha lo que dice el presidente, dice, ¿qué está diciendo? Está loco. sí. Entonces yo también confío mucho en las nuevas generaciones y creo que hay una sociedad mayoritariamente democrática, por eso la marcha del sábado pasado fue tan masiva, Mm, que va a defender los valores democráticos, ¿no? Que obviamente hoy tal vez está todavía muy enojada y mezcla, y este gobierno se empeña con muchas mentiras en intentar vincular los derechos que hemos conquistado, que ya son conquistas sociales, no son de sí, ningún grupo político, que nadie intente apropiárselas, son de la sociedad argentina, bueno, intenta vincularlo con que eran curro del Estado, que sí. querían robar, que, que de alguna manera hay una perversión detrás de eso, que hay corrupción de menores, que hay abuso. Todas esas ideas que después se caen por su propio peso. Cuando vos Totalmente. hablas con la gente y lo explicás un poquito, a todo el mundo le queda claro que no es así. Por supuesto que hay una minoría odiante que hoy está sobre representada en el debate público, fundamentalmente porque tienen el aval y la legitimidad del presidente de la nación, y eso hace que tengan una Claro. sobre representación en el espacio público. Y bueno, habrá que seguir dando el debate y educando, enseñando, escuchando, con enorme paciencia y con actitud pedagógica, porque obviamente las sociedades se defienden cada día. Dos temas quiero llevarte, Esteban. Estamos con Esteban Paulón, diputado nacional. Este, Uno es que el presidente tocó que el homosexual era pedófilo. Ujú, Y hay una desinformación en esto, una totalmente. ignorancia, una agresividad, y le ponen los adjetivos que quieras. Pero digo, más del 80% de los casos de violencia intrafamiliar para con niñas y niños y Ujú. adolescentes es producto de el padre, la madre, el Personas padrastro, heterosexuales, heterosexuales. así es, así es. Digamos, y es tan importante eso por un lado, que la Ujú, desinformación no nos lleve ujú, por otros caminos. Y la otra es la ESI, ujú. que también la quieren desarticular Va con la de la mano, importancia va que de la tiene. mano. Creo que Absolutamente. necesitan una sociedad ignorante en estos temas, fundamentalmente refuerce prejuicios. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, no hay ESI, y después escucho en la televisión y el presidente dijo la pedofilia, mira, es gracioso porque ayer publicó en redes sociales la ministra de Seguridad, como un gran mérito y logro de sus fuerzas de seguridad, ya cada día rasca más el fondo de la olla, Patricia Bullrich, la detención de un abuelo que abusaba de sus dos nietos, un nieto y una nieta. Heterosexual el abuelo. Entonces uno Sí, dice, qué contradicción con el presidente. exacto. Porque qué pena que no lo detuvieran unas semanas antes, así el presidente podía Ponerlo de decir que ejemplo. el abuelazgo en su forma más extrema es pedofilia. Le faltó. Entonces hay mucha desinformación, muchas contradicciones, y justamente en mi experiencia de trabajo, y vos también lo sabés, eh, por tu propia experiencia también como docente y como educador, eh, donde hay ESI salen los casos de abuso. Totalmente. Y el que no quiere que se enseñe ESI, el que dice a mi hijo lo educo yo, es posiblemente que esté ejerciendo una forma de violencia. Sí. Puede haber gente que plantea el tema desde un lugar de fe religioso, de ideas, de valores que siente que esto contamina los valores. Ahora, yo le decía, yo trabajé mucho la ESI acá en Santa Fe, sobre todo en la gestión de Miguel Lifshitz, cuando estuve como subsecretario de Diversidad Sexual,
y muchas veces hacía reuniones y talleres con los papás y las mamás para que conozcan qué era la ESI, que había no sé qué. Y yo le decía, mira, la ESI es un contenido que garantiza el derecho de tu hija a llegar virgen al matrimonio, Ah, a decir que no. decir La que ESI no, le va a enseñar que importante puede decir elegir que cuándo no. empezar, con quién empezar, cómo empezar, Tal con toda cual. la información y plenamente libertad. Y si tu convicción religiosa, que digamos de alguna manera complementa la educación en la escuela complementa la del hogar. Bueno, A nadie se le ocurriría que si uno tiene, qué sé yo, un abuelo comunista, el abuelo va y dice, no des historia porque vas a contar que el comunismo cayó y yo soy añoro la Unión Soviética. A nadie se claro, le ocurriría. claro. Digo, bueno, esto también es información científica, evidencia científica, y lo que hace es darte información para decidir. Mm, Y en ese ejercicio de la libertad podés decidir que por tus claro, convicciones vas a llegar virgen al matrimonio. Y está perfecto. tal cual. Y la ESI te va a enseñar a que no te tenés que reír de tu compañero, porque también muchas veces los chicos y las chicas en la heterosexualidad se inician tempranamente sexualmente, en relaciones no del todo Mm, consentidas, en relaciones que no son placenteras, que no son cuidadas. embarazos no Embarazo, deseados, todo porque el en la entorno, adolescencia. porque no vas a ser Virgo, no vas a ser Virga, Claro. todavía no la pusiste, todavía no. Entregá porque te va a dejar por otra. Digo, todos mitos que Mm, funcionan, que en una edad donde se está construyendo la identidad, donde uno tiene una idea de que quiere pertenecer a los grupos. Y bueno, muchas veces los pibes siguen siendo igual de boludos sí, 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 que sí, éramos sí. nosotros cuando Bueno, teníamos esa sí, edad. O sea, acuérdense cada uno cuando le pide a los chicos y a las chicas pensamiento estratégico, recuerden cómo eran a los 13, tal cual. qué hacían a los 14, Claro, cuándo se dieron cuenta que les gustaba un chico o una chica, qué hicieron con eso, se lo claro. pudieron decir o no. En mi época escribíamos cartita, ahora por ahí capaz que te escriben por Instagram, hay otros medios, pero digo, ese proceso lo pasamos todos, Tal ¿no? cual. Con más información es mucho más libre, mucho más feliz, este, menos traumático y creo que también contribuye mucho a que efectivamente la vivencia de la sexualidad sea lo más placentera posible, Esteban, que es vos la idea decías de Lesi y estuviste trabajando en la provincia con Lifchif, estaba Claudia Balaguer de ministra. de educación Yo, y aquí. esto es personal a lo que voy a referir, Cantero fue muy mala ministra, hoy Goiti no lo está haciendo de la mejor manera a mi criterio, y creo que la ESI, más allá de derechos y demás cuestiones con la docencia, digamos, los conflictos que pueda llegar a tener, la ESI no está teniendo el eje que, que debería tener. ¿Cuál es tu visión o qué tenés Mira, en referencia a a ver, eso? yo me interesé mucho en el tema porque justamente cuando salió el desfinanciamiento de los programas nacionales, si bien yo soy diputado nacional, obviamente me interesa lo que pasa en mi Bueno, provincia, porque represento de alguna manera también sí, sí. al pueblo de la nación, pero específicamente me eligió el pueblo de mi provincia y es un tema que me preocupa mucho. Y la verdad que me quedé bastante tranquilo porque quizá tal vez hoy es un tema que no está muy en la agenda, en la época nuestra lo teníamos muy sobre la agenda, pero la verdad es que los contenidos se están llevando adelante. Ahí Bueno, en marzo se lanzan nuevos materiales del gobierno provincial de ESI, se titularizaron algunos cargos de los equipos, o sea, creo que no está muy en el radar, que tendría que sí, estar más en el radar. creo que sí. El trabajo de capacitación, de formación docente, de materiales y de todo lo que tiene que ver, se está llevando adelante y hay gente que yo conozco hace mucho tiempo, que de hecho mucha de la gente que está hoy, porque también ahí está Diana Gallo en el equipo del ministerio, Bueno, pero eh, Dayana es un cuadro, bueno, pero eso depende de ella, entonces está sí, Lilian, Barbieri también, sí, bueno, la directora, la coordinadora del equipo de ESI, ahora se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar, es la misma de Miguel y que continuó con está Perotti, o bien. sea, ahí hay una política de Estado. Quizá hoy, no por Goiti o Dayana, o por Puyaro, creo que hoy hay una agenda de temas que están sobre la Claro, superficie, que muchas veces dependen también de los temas de agenda que propone el gobierno nacional, que hace que estos temas lamentablemente pierdan peso. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el gobierno con Miguel y previamente también, pero lo de Miguel se vio muy fuerte.
había una voluntad y una impronta del gobierno de mostrar al gobierno de Santa Fe, él decía feminista, ecológico, sustentable, igualitario, ¿no? tal cual. Planteaba la visibilidad de los distintos colectivos, eso tenía una visibilidad muy grande, nosotros desde una subsecretaría con un presupuesto muy Mm, pequeño hicimos una política muy visible que llegó mucho, de mucho claro. impacto, porque fundamentalmente la política de ESI, de diversidad, etcétera, tiene buena parte de lo que puedas transformar socialmente. Tiene fierros, tiene equipos, tiene acompañamiento, tiene programas sociales, tiene subsidios, tiene... Sí, Pero hay que fundamentalmente hablar y hablar y es la hablar. visibilidad y la transformación social que haces, ¿no? Y en ese momento también había un contexto muy diferente a nivel internacional. Nosotros estábamos muy orgullosos de hacer visible un montón de avances que hoy continúan, que Sí, continuaron con Perotti, pero que perdieron un poco, entiendo yo, en el gobierno de Perotti, la pandemia se llevó puesto todo, entonces incluso con una institucionalidad y con un mayor presupuesto, eso quedó muy de lado para el debate público y ahora, nada, el área de la diversidad se recuperó como un área específica que se claro. había perdido, porque también en la época de Perotti se creó el ministerio, pero el ministerio no era de diversidad sexual y se llamaba Igualdad en la Diversidad, entonces, bueno, ahí diversidad de qué, nosotros queríamos diversidad sexual para que se Sí. sepa de qué hablábamos. Eso se volvió a poner, hoy es una dirección provincial, la lleva adelante una activista trans, Pamela Rochi, que Mm, tiene mucha llegada, le dedica la vida a eso, Pamela, y están muy en territorio. Sé que tienen un presupuesto y un acompañamiento importante, sé que están trabajando en un montón de ámbitos. Entiendo que el momento social hace que tal vez se nos pierda eso porque estamos discutiendo otras sí, cosas, otras ¿no? cosas. Estamos, obviamente ahora el presidente nos vuelve a traer a la mesa de conversaciones, por eso las marchas, por eso el discurso, por eso la visibilidad. Y en ese sentido, nada, yo soy un diputado que en este año y 2 meses que llevo en la Cámara he trabajado en un montón de temas, he sido vocero del tema de aerolíneas Sí. a la política satelital del gobierno, comunicaciones, libertad de expresión, producción, agroindustria, bioplástico. Pero esta también, esto es una agenda que me pasa en el Sí, cuerpo. Entonces, cuando hay una agresión directa del presidente, no esperen que no hable de esto para no quedar como el diputado gay. seguro. Soy el diputado gay, soy marica, estoy ahí para defender los derechos de mi comunidad y los derechos y los intereses de la provincia y del país, de acuerdo al modelo de sociedad que yo siento que hay que construir. Bueno, y para entrar ya en otras cuestiones, ¿cómo estás viendo el desarrollo del gobierno en cuanto a los vínculos con Estados Unidos? Bueno, se votó el tema de las PASO este Ujú, jueves, digamos, hay cuestiones políticas también que atraviesan, sí. que si bien la agenda a veces la lleva por otro lado, hay otras cuestiones que muy en silencio a Sí, veces intentan... sí, creo, no, creo que es un gobierno que tiene una estrategia política muy clara, que es la estrategia del caos permanente, entonces todo el tiempo está planteando distintos temas. Creo que es un gobierno que no termina de encontrar su lugar en el mundo porque intenta formar parte de una internacional reaccionaria, de extrema derecha, de Trump, Meloni, Orbán, Elon Musk, etcétera, pero con esa internacional tiene una comunión de ideas en los valores sociales, pero no en lo económico. Todo eso es una derecha muy proteccionista, muy Mm, nacionalista, bueno, sí, aranceles, etcétera, lo vemos en las primeras 2 o 3 semanas de gobierno de Trump. Y Milei es un globalista, es un libre mercadista, entonces creo que ahí sobreactúa la agenda de lo claro. social para entrar a ese club, para compensar el desacople económico que tiene. Creo que es un gobierno que va encontrando su límite en el tiempo y la tolerancia social que han tenido las medidas que ha tomado y eso puede generar alguna situación de turbulencia hacia adelante, confía demasiado en sí mismo y no entiende que es parte de un mundo que está en crisis, que está convulsionado, que está eh, muy, muy revuelto y que evidentemente, bueno, hay factores externos que el gobierno Claro. no controla y que pueden generar algún tipo de crisis. Está todo muy atado con alambre. En ese contexto es un gobierno que se dedica extremadamente mucho a la política. O sea, aunque dice que no es político, que Milei no viene de la política, Todo es 24/7 piensa en política, política. política, Santiago Caputo está ahí tal cual. para pensar minuto a minuto cómo se desarrolla cada día. Nada está libre al azar. Lo de las PASO tiene que ver con eso, una necesidad, por un lado, una necesidad del gobierno de ganar tiempo para ver si algunos resultados positivos. Por eso este año, como si no hubiera ningún cisne negro en la economía, vamos a comparar con el año pasado, que fue un pésimo año, Malísimo. todo debería dar bien.
debería dar bien, debería dar mejor que el año pasado. Sí, No quiere decir que la gente consuma más leche, carne, autos o bueno, construcción que en los mejores tiempos de la economía, pero sí seguramente más que el año pasado, que fue un año muy duro donde la sociedad tuvo que acusar el impacto de un ajuste muy, muy fuerte claro, por parte del gobierno. El gobierno tiene la idea de que más meses pasen de esas buenas noticias, entre sí, comillas, mejor llega a las elecciones. También arriesga capital porque puede pasar algún evento externo y no lógico, llegar tan bien parado. Pero bueno, es una apuesta, ¿no? Y entonces, eso por un lado, después el otro es el interés político de un partido muy autoritario, muy verticalista, donde el presidente Milei, Karina y Santiago Caputo van a definir las listas de los 24 distritos, del primero al último, en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Rosada, como hacía el kirchnerismo cuando estaba Cristina, sí, como le conviene a Cristina ahora que es presidenta del PJ. sí, Seguramente va a tener ahí algunas peleas con los gobernadores que van a querer definir ellos las listas, pero bueno, será un debate que tendrá que darse el PJ. Y bueno, en ese contexto vamos a un año donde, eh, digamos, es un año institucionalmente de fortalecimiento del claro, gobierno, porque renueva 4 diputados que fueron los que incorporó la Libertad Avanza en 2021, todo para ganar. Habrá que ver cómo funciona la economía. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a la campaña la mejor oferta electoral claro, posible para tratar de elegir la mayor cantidad de diputadas y diputados opositores posibles, de una oposición clara, nítida, contundente, alternativa, que en mi humilde entender tiene que ser una alternativa muy clara a mi ley, porque queremos una política humana, con sentido humano, que piense en la gente, en la ciudadanía, etcétera, pero por otro lado, tiene que ser una política que no puede cometer el error de pensar que la gente va a votar con el espejo retrovisor. O sea, claro. al kirchnerismo no podemos volver. Eso no quiere decir que la propuesta electoral a futuro no pueda contener sectores radicales, peronistas, liberales de los verdaderos liberales, Sí, no esta gente de cartón que tenemos en el gobierno, por supuesto el socialismo, queremos ser parte de una amplia coalición para ujú, ganarle a Milei, pero no hay margen, me parece, en la sociedad argentina para que el ganarle a Milei sea como fue el ganarle a Macri, que en sí, realidad la gente ahí sí se tentó en votar con el espejo retrovisor, idealizando un poco lo que fue el gobierno de Cristina, pensando que algunas de las cosas que se habían deteriorado con el macrismo podían volver y vimos que eso no funcionó. Tiene que ser una propuesta bien alternativa, bien clara, ujú, que muestre que ha aprendido de sus errores y que, bueno, en ese aprender de sus errores no hay recetas a repetir, no es volvemos a hacer lo mismo que claro. antes, hay que hacer cosas nuevas y hay que pensar cosas nuevas. ¿Cuánto puede durar un gobierno que sus actitudes, sus acciones y sus formas estén en una olla a presión? Porque la olla a presión tiene un límite. Mira, si la oposición sigue dispersa y seguimos haciendo muchas cosas mal y buena parte de lo que se denomina oposición, en lugar de ocupar el rol de oposición que tiene que ocupar, ocupa un rol más bien de colaborador del Claro, gobierno y de facilitar, digo, lo de la sesión del jueves, todos, de Unión por la Patria a la Libertad Avanza, todos jugaron para Javier Milei. Todos, absolutamente todos. Unión por la Patria votando en 4 pedazos, el radicalismo votando en 3 pedazos, el bloque nuestro, que es más pequeño, votamos 12 diputados una cosa y 4 diputados votamos otra. El radicalismo partido, bueno, el PRO claro, obviamente detrás de la Libertad Avanza. siempre. Entonces, la verdad que si eso es así, no hubiera un evento económico extraño, no tengas duda que Milei podría reelegir con mucha tranquilidad y consolidar un modelo. Recordemos que tuvimos 10 años de menemismo. O sea, Sí, el menemismo se quebró en el sí, 97 recién, cuando le empezaron a entrar las crisis económicas, los impactos externos, el tal cual. tequila, la crisis del tequila, del vodka, de la caipirinha, del efecto caipirinha, y cuando a partir de esa crisis económica la gente empezó a tomar Claro, conciencia con el emblema de la carpa blanca docente, pero empezó a tomar conciencia de lo que implicaba el desmantelamiento de la política pública en términos del menemismo. Bueno, pero fueron 8 años hasta ahí, lógico, donde en lógico. el 95 religió con más del 50%. Sí, señor. Entonces digo, hay que aprender de la historia. Venimos de 2 gobiernos que no pudieron, 2 presidentes que no pudieron reelegir. Uno se presentó y perdió, Macri, otro ni siquiera se presentó porque no tenía ninguna chance, Alberto. Pero Argentina es un país presidencialista y que le gusta Claro, el liderazgo. Y Milei, en su forma, lo ejerce tiene. cruelmente el liderazgo en un Claro, sentido que yo no comparto. claro. Entonces,
Si no nos ponemos las pilas, no construimos una alternativa, no pensamos realmente que esa alternativa tiene que ser de futuro y tiene que mirar para adelante, bueno, podés tener un periodo largo de mileísmo por delante. Bueno, Esteban, te agradezco. La verdad que, mira, vos me vas abriendo ventana. A mí me gusta charlar mucho, es sábado, me gusta hablar relajado de política, un montón de cosas, pero bueno, quiero agradecer que hayas venido. Tiraste lo de la carpa blanca, hay varias cosas que me encantaría, porque bueno, hacer una lectura de la sociedad, viste, a veces está bueno de lo que nos está pasando en algunos sectores, que lamentablemente han dejado de ver algunas Hay cuestiones, que viste, recuperarlo pero y hay bueno, que dialogar mucho, hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia sí, tal y cual, mucha amplitud, tal, porque si no, no vamos a tal poder cual. torcer el rumbo de esta historia. Y esto de la empatía. Así es. Esteban, muchas gracias, por haber Gracias. estado Gracias a acá vos. en Onda Verde.